días, bienvenidos. Hoy es martes 28 de julio. Gracias por acompañarnos como siempre. Hablemos del COVID-19 de nueva cuenta. Durante los últimos días habíamos podido cambiar de tema. Sin embargo, las cifras siguen y siguen y siguen en aumento. En realidad es que las conferencias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por las noches, por las tardes a las 7, que van ya 100 y pico desde febrero que empezaron, pues se han desviado de lo realmente importante. Hace algunas semanas les decíamos que cambiaron la dinámica para presentar las cifras. Muchos especialistas piensan que las cifras ya dejaron de importar. Sabemos que en ellas hay un subregistro tanto de fallecimientos como de casos confirmados. El de casos confirmados es muy sencillo. Nuestro país es uno de los que menos pruebas realiza. Es decir, la mayoría de los casos confirmados por coronavirus en nuestro país son personas que se presentaron a un hospital, que se presentaron a un laboratorio con algunos síntomas, es decir, no se hacen pruebas aleatorias a personas sin síntomas para de esa forma frenar cadenas de contagios. Pero eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, eso ya lo sabemos, pero hay 44,000 personas fallecidas. ¿Y en qué se ha guiado la autoridad sanitaria mexicana para hablar de la pandemia o para controlar la pandemia? En la ocupación hospitalaria? Y sí, efectivamente, en México no hemos visto hospitales desbordados, o no, al menos en las formas en las que los vimos en países muy afectados como Italia, como España, como Nueva York, en la que efectivamente los médicos, el personal sanitario tenía que tomar decisiones para salvarle la vida a uno o a otro paciente. Aquí se compraron muchas camas. Ha habido muchos lugares que han prestado sus instalaciones para servir como hospital reconvertido para COVID, el autódromo, el centro de convenciones en el poniente de la ciudad, los centros Teletón, que han hecho un trabajo importante en la contención del virus. Pero eso no quiere decir que las cosas vayan bien. Sí, sobran camas, hay camas disponibles, pero también sobran 44,000 camas en la casa de alguien que falleció. Hay 44,000 familias que no tienen hoy a una mamá, a un papá, a un tío, a una tía, a un hijo, a una hija. Y eso es lo que importa, porque las más de 44,000 personas que han fallecido en México tienen un nombre, tienen un rostro, tienen una historia. Y a las familias de ellos no les importa si hay camas disponibles donde ser atendidos. Efectivamente, muchos de ellos han fallecido sin llegar al hospital por miedo, por diferentes razones. El caso es que la pandemia en México va en aumento. No hay un pico tan alto como el que hemos visto en otros países, pero hay un pico prolongado, que significa más muertes y más contagios.